Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sexta y última sesión de este seminario de lectura que hemos titulado Lógica Narrativa en Bremont, en la que estamos analizando, revisando un texto, un artículo titulado Lógica Narrativa, de los posibles narrativos de Claude Bremont. Esto aparece en el número 8 de la revista Comunicaciones, publicada originalmente en 1966, una recopilación de Roland Barthes, bajo el título de Investigaciones semiológicas, el análisis estructural del relato. Nosotros estamos trabajando sobre una versión, una traducción al español, publicada por Ediciones Coyoacán en México, 1996. Y hoy vamos a trabajar los últimos apartados de este artículo para terminarlo, que serán el apartado de la obligación, el sacrificio, la agresión sufrida y el castigo, que serán los últimos apartados que abordarán en este artículo interesante de Claude Bremont. Bien, vamos entonces a continuar con la revisión de este artículo. Estamos en la página 116, en la que Bremont nos va a hablar sobre la obligación. Nos dice que, como vimos más arriba en este trabajo, el caso del mejoramiento obtenido gracias a la ayuda de un aliado acreedor, pues esta prestación, al obligar al beneficiario a pagar posteriormente su deuda, trae como consecuencia una fase de degradación. Esta sobreviene del mismo modo en todos los casos en que a un sujeto, entre comillas, obligado, se le quiere que, o se le requiere más bien, que cumpla un deber penoso. La obligación puede resultar de un contrato en debida forma, explicitado en una fase anterior del relato, por ejemplo, cuando un héroe ha vendido su alma al diablo. Puede igualmente derivar de las disposiciones, entre comillas, naturales del propio pacto social, es decir, una obediencia, por ejemplo, del hijo al padre, del vasallo al soberano, entre otros. Intimado a cumplir con su deber, este sujeto obligado puede también esforzarse por protegerse de esa degradación que lo está amenazando. Su acreedor pasa a ser un agresor del que trata de escapar, ya sea rompiendo el contacto, es decir, huyendo, ya sea por medios pacíficos y leales, como es el caso de la negociación, al negociar una revisión del contrato, ya sea por medios agresivos, utilizando la fuerza o tendiendo una trampa. En el caso en el que se estime haber sido víctima de una maniobra engañosa, esta elusión agresiva de sus compromisos se le aparece no solamente como una defensa legítima, sino también como acción justiciera. Desde la perspectiva del acreedor, por el contrario, la elusión de estos compromisos va a duplicar la deuda. La duplica porque el sujeto va a estar obligado, por una parte, a pagar no solo por un servicio, sino también por un perjuicio. Por el contrario, nos dice Bremont, el deudor no puede o no quiere escapar a sus obligaciones si este deudor no desea hacerlo, si las cumple voluntariamente o si es de buen o mal grado obligado a respetar sus compromisos. La degradación de su estado o del estado que va a resultar de todo esto es el que va a marcar el final del relato. Si el narrador quiere proseguir en su relato, puede recurrir a otras formas de mejoramiento que ya se han señalado en este artículo, y una de ellas es muy importante o tiene un privilegio con respecto a las otras, y consiste en transformar el cumplimiento del deber en un sacrificio que tenga cierto mérito, que requiera a su vez de una recompensa. Entonces la liquidación de una deuda se va a trastocar hacia una apertura de crédito, dice Bremont.
En cuanto al apartado del sacrificio, en la página 117, nos dice el autor que, pues, en tanto que las otras formas de degradación son procesos que se sufren, el sacrificio es una conducta voluntaria porque está asumida con vista a un mérito a poder adquirir, o al menos que se hace digno de una recompensa. Hay sacrificio cada vez que un aliado va a prestar servicios sin ser obligado y se constituye en un acreedor, ya sea que un acto estipule la contrapartida que se espera o que ésta se deje a la discreción de un retribuidor. El sacrificio va a presentar así un doble carácter de excluir la protección y de requerir también una reparación. Normalmente, dice Bremont, este proceso de sacrificio debe alcanzar su término en la presencia de la víctima. Por ejemplo, si el sacrificio parece ser una locura, por ejemplo, de los aliados, pueden hacerse advertencias, pero esta protección se va a dirigir a esta decisión y constituye, por lo tanto, una falta y no contra el sacrificio en sí mismo. En cambio, la degradación que va a resultar de este proceso de sacrificio requiere que se repare ese mismo, y se va a reparar en una forma de recompensa, y este nivel es en donde puede intervenir la protección. El pacto con las garantías con que han sido convenidos, por ejemplo, un juramento, un rehén, entre otros, es que la está contemplando. En cuanto al apartado de la agresión sufrida, dice Bremont que la agresión sufrida difiere de otros tipos de degradación porque resulta de una conducta que se propone intencionalmente el daño como un fin de su acción. Para alcanzar el objetivo, el enemigo puede actuar directamente, puede hacer una agresión frontal, puede maniobrar también indirectamente, provocando o utilizando otras formas de degradación. Bremont va a distinguir dentro de esta agresión sufrida dos maniobras fundamentales. Por un lado, la falta, y por otro, la obligación. En cuanto a la falta, nos dice que esta falta por la que el agredido, inducido al error por su enemigo, es que se va a dejar atraer hacia una trampa. En el caso de la obligación, dice que en este caso el agredido, que está ligado a su agresor por un compromiso que no puede evitar, debe cumplir un deber que le es ruinoso. Sucede, dice Bremont, por otra parte, o de manera frecuente, que el agresor combine ambos procedimientos, no solamente una falta, sino también una obligación. Es decir, engaña a su víctima embaucándola en una transacción y luego elimina esta transacción exigiendo la ejecución de un contrato. Dirá que el agredido puede elegir entre permanecer pasivo, protegerse, y protegerse. Y si elige la segunda solución, la protección, estos modos de protegerse que se le ofrecen pueden agruparse en tres categorías: huir, negociar o replicar. ¿Qué es esto de las opciones, estos tres estrategias? Bueno, el primero es el tratar de suprimir toda relación con el agresor, un poco ponerse a salvo de su alcance, es decir, la huida. También tenemos el caso de la negociación. Nos dice Bremont que es un aceptar la relación con él, pero tratar de transformar la relación hostil en una relación pacífica mediante este proceso de negociación. Y finalmente la réplica. Esto es aceptar la relación hostil, pero devolver golpe por golpe. Es decir,
a un acto infringido hacia uno de ellos, el otro responderá en la misma intensidad y con la misma frecuencia. Si estas protecciones son ineficaces, el agresor inflige el daño esperado. El estado degradado que resulta de esto es que marca para la víctima el final de este relato. Pero si el narrador eligiera continuar con el relato, queda abierta una fase de reparación de este daño. Esta reparación puede operarse de distintos modos, de distintas formas de mejoramiento que se han ya reconocido en este artículo. Por ejemplo, la víctima puede sanar, puede darse como tarea el reparar perjuicios, recibir ayudas caritativas, volverse contra los otros enemigos, etc. Existe, además, sumándose a las anteriores, una forma de reparación muy particular que es la venganza. La venganza, dice Bremont, consiste ya no en restituir a la víctima el equivalente del daño que sufrió, sino infligir al agresor el equivalente del perjuicio causado. En cuanto al castigo, que será el último de los apartados que abordará Claude Bremont en este artículo de la lógica de los posibles narrativos, se refiere al castigo. Nos dice en la página 118 que todo daño infligido puede volverse, desde el punto de vista del retribuidor, una mala acción, un delito a castigar. Desde esta perspectiva, entonces, del enjuiciado, el retribuidor es un agresor y la acción punitiva que va a realizar es una amenaza de degradación. Ante este peligro que se ha creado, el enjuiciamiento reacciona con una actitud de sumisión o de defensiva. En este caso, en el caso de la defensa, vamos a encontrar tres estrategias que ya hemos señalado en el artículo, ya se ha revisado, que ha sido la huida, la negociación y la prueba de fuerza, que son posibles de presentar en el proceso del castigo. Sin embargo, solo la segunda, la negociación, va a retener aquí la atención de Bremont, porque la negociación supone la colaboración de este retribuidor y nos va a permitir y nos va a remitir en todo caso a el examen de las condiciones en que éste se deja convencer de la necesidad de renunciar a esta tarea. Para que la situación de mala acción a castigar desaparezca o se deje de notar, va a ser necesario que uno de los tres roles que se enfrentan, es decir, el culpable, la víctima o el retribuidor mismo, pierdan su calificación. La víctima es descalificada por el perdón gracias a que el retribuidor va a restablecer entre el exculpable y ella una serie de condiciones normales del propio pacto. El perdón es siempre condicional, va a transformar retroactivamente el daño que se le ha realizado en servicio obtenido y requiere en contraparte un servicio también proporcional. El retribuidor se va a descalificar a sí mismo por medio de la corrupción obtenida ya sea por seducción o por intimidación, y que va a establecer entre el culpable y él una relación de pacto, un pacto que transforma el daño a infligir al culpable en un servicio a prestarle, y también va a obtener como contraparte un servicio proporcional. Por último, dice Bremont, el culpable es descalificado por el disimulo de su mala acción. Él induce al retribuidor al error, a equivocarse, haciéndose pasar por inocente, o también haciéndose pasar o pasar en su lugar a un inocente por
culpable. Si estas protecciones no cumplen su objetivo, dice Bremont, la degradación que va a resultar del castigo también puede marcar el fin de un relato. Nos va a decir que este relato se construye entonces sobre la oposición entre mala acción y castigo. Y si el narrador elige o eligiera seguir con su relato, debe entonces introducir una fase de mejoramiento que puede ser cualquiera de las que ya se han mencionado. Una de ellas es para Bremont muy importante porque representa una reparación muy particular o muy específica. Es un tipo de mejoramiento obtenido por un sacrificio. ¿A qué se refiere Bremont en este sentido? En que a la mala acción, ya sea una tentativa de mejoramiento de meritorio, que va a provocar una degradación por medio de un castigo, va a responder el rescate como una tentativa de degradación meritoria que va a determinar la rehabilitación del culpable. Y bueno, nos presenta aquí un esquema en el que tenemos en la parte superior el avance mediante una flecha de la caída hacia el rescate, y después va en cada elemento, tanto en la caída como el rescate, en la parte de abajo va a derivar unas llaves en el que vamos a tener dos elementos en cada uno de ellos. En el caso de la caída, pasaremos de un mejoramiento de meritorio o una mala acción a una degradación merecida, es decir, el castigo. Y ahí nos vamos a trasladar hacia el ámbito del rescate, en el que vamos a pasar de una degradación meritoria, que es entendida como una buena acción, hacia un mejoramiento merecido, que será la recompensa. Nos dirá también en esta página 119 que estos elementos de mejoramiento, degradación y reparación, estos tres, forman parte del círculo del relato, que está ahora ya cerrado y que puede también abrir posibilidad de degradaciones seguidas de nuevas reparaciones según un ciclo que puede repetirse indefinidamente. Entonces pasamos por momentos de mejoramiento, de degradación, de reparación, se cumple un círculo de ese relato, pero siempre hay la posibilidad de que nuevas degradaciones y de nuevas reparaciones permitan continuar este círculo del relato de manera indefinida. Cada una de estas fases puede ella misma desarrollarse al infinito, pero en este curso, en el curso de este desarrollo, se verá llevado a especificarse por elecciones alternativas una jerarquía de secuencias que van a estar enclavadas y que determinan el campo de lo narrable, dice Bremont. Este encadenamiento de las funciones en la secuencia elemental, luego de que las secuencias elementales en la secuencia compleja, es a la vez libre de poderse trabajar. Es libre puesto que el narrador debe en cada momento elegir cómo se dará esta continuación del relato. Y no solo es libre, sino también está controlado, es decir, el narrador solo es el que puede elegir después de cada opción entre dos términos discontinuos y contradictorios de una alternativa. Entonces dice Bremont que esto es posible nos permite trazar a priori la red integral de las elecciones posibles o factibles, dar un nombre, asignar un lugar dentro de una secuencia a cada forma de acontecimiento ya concretado por estas mismas decisiones del escritor, ligar orgánicamente estas secuencias en la unidad de un rol o coordinar los roles
que definen este devenir de la situación, o también encadenar devenires en un relato a la vez imperceptible y codificable, es otra de las posibilidades que tiene el autor. Este engendrarse en los tipos narrativos es al mismo tiempo una estructuración de conductas humanas, conductas tanto activas como pasivas. Y estas conductas van a proporcionarle al narrador el modelo y la materia de un devenir organizado que va a ser indispensable y que sería incapaz de encontrar en otro lado. Entonces, deseado y tenido se exige una combinación de acciones que se van a suceder, que se jerarquizan o que se dicotomizan según un orden intangible. Dice Bremont que cuando el hombre en una experiencia real combina un plan, explora los desarrollos posibles de una situación, reflexiona sobre la marcha de la acción que ya está en proceso de desarrollo, va a rememorar también las fases de ese acontecimiento y se cuenta a sí mismo los primeros relatos que se puede concebir. O a la inversa, el narrador que quiere ordenar la sucesión cronológica de los acontecimientos que está contando, que está relatando, para darles un sentido, no tiene otro recurso más que ligarlos a la unidad de una conducta que está orientada hacia un fin en particular. Ya para finalizar este artículo, nos dice Bremont en la página 120 que a estos tipos narrativos elementales corresponden las formas generales del comportamiento humano. Nos dice que la tarea, el contrato, la falta, la celada, etc., son en realidad categorías universales, que la red de sus articulaciones internas y sus relaciones mutuas van a definir a priori el campo de la experiencia posible, construyendo a partir de estas formas más sencillas de la narratividad, la secuencia, los roles, los encadenamientos de las distintas situaciones que se vuelven cada vez más complejas y diferenciadas, es que vamos a tener las bases para poder clasificar los tipos de relatos. Pero no solamente es este proceso de clasificación del relato lo que este estudio revela, sino que también nos va a permitir definir un marco de referencia para el estudio comparado de estos comportamientos, que aunque siempre van a ser idénticos en cuanto a su estructura fundamental, se van a variar, se van a diversificar hasta el infinito según las combinaciones y las opciones, según la cultura, las épocas, los géneros, las escuelas, los estilos de cada autor. Y concluye diciendo que en tanto que esto es una técnica de análisis literario, la semiología del relato va a extraer sus posibilidades y su fecundidad de su entroncamiento con una disciplina como lo es la antropología. Entonces Bremont considerando que no solamente este estudio de la lógica, el saber que hay una lógica de los posibles narrativos, va a permitirnos no solamente tener estas estructuras fundamentales, sino también nos va a permitir realizar el análisis tal como los relatos van presentando sus variaciones, sus peculiaridades a partir de las culturas de las distintas épocas, los géneros, las escuelas y el estilo propio de cada uno de los autores. Y en ese sentido, pues no solamente se trata de una técnica de análisis literario, sino
este estudio, este intento de semiología del relato, muestra también su relación con la disciplina antropológica. En tanto que pues está mostrando de manera general o así a nivel general, digamos, universal, la estructura de las condiciones humanas, cómo es que el ser humano en términos generales se comporta, se conduce en el mundo. Bien, pues hasta aquí termina este artículo, firma Bremont, situando el documento en la Escuela Práctica de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, en Francia, y con eso termina el artículo de Claude Bremont, La lógica de los posibles narrativos, y con eso también termina nuestro seminario de este mes de diciembre, el seminario también correspondiente al año 2024. Y pues sin más, les agradezco mucho su atención y los invito a estar al tanto de nuestras redes sociales para conocer cuál será el siguiente seminario en el mes de enero 2025. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos en el próximo mes, en 2025. Mi nombre es Fernando Saldaña Benítez. Muchas gracias por haberme escuchado en todo este seminario y en todo este año. Y terminamos aquí nuestra transmisión de 2024. Muchas gracias y muy buenas noches.